Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de la verdad del Evangelio. Hoy es el final de mi cuarta semana enseñando sobre una mejor manera de orar. Y voy a seguir hablando sobre esto la próxima semana. Tengo algunas cosas que compartir que simplemente son algunas de las cosas más importantes que Dios me ha mostrado acerca de la oración, así que continuaré en esto la próxima semana. Quiero recordarte que tengo esta enseñanza en un libro titulado Una mejor manera de orar, también lo tengo en español, Una mejor manera de orar. Algo así, es la mejor manera en que puedo decirlo. También tenemos una guía de estudio llamada de la misma manera, y esta es específicamente para que hagas discípulos. Y también tenemos CDs y DVDs, y la próxima semana será el fin de esta enseñanza, y he estado compartiendo cosas que te aseguro que simplemente son diferentes a lo que la mayoría de la gente cree. Específicamente acerca de la diferencia entre la forma de orar del Antiguo Testamento y la forma del Nuevo Testamento. Y necesitas aferrarte a estas verdades. Harán una gran diferencia en tu vida. En nuestro programa de ayer estuve compartiendo de Lucas capítulo 11. Y en el versículo 9, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego el siguiente versículo aquí, versículo 10 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sabes? Lo que está diciendo es que cuando pides, Dios da. Ahora, por supuesto que eso se refiere a las cosas que están de acuerdo con las promesas que Él ha hecho, de acuerdo con su voluntad. Y es una promesa que si pides, recibes. Si buscas, hallas. Y sin embargo, la experiencia de la mayoría de la gente dice que esto no es verdad. Y tristemente, la religión se ha presentado y ha dado excusas para decir que la palabra no funciona porque simplemente no puedes pedir y recibir y demás. Entonces, la religión se ha vuelto experta para justificarse ante estos versículos, pero creo que significa lo que dice, y es que cuando pides, Dios actúa. Pero el hecho de que veas que lo que Dios ya hizo en el ámbito espiritual se manifieste físicamente, no depende solamente de Dios. Tú tienes que cooperar, tienes que aprender a cómo recibir. Ayer usé el ejemplo de una televisión que la señal siempre está ahí, pero no siempre la ves o escuchas porque no siempre está sintonizado para recibir la señal. De la misma manera, Dios siempre está respondiendo oraciones, pero no todos ven sus oraciones manifestadas porque no saben cómo recibir. Di ejemplos acerca de cómo oré por cosas y parecía que Dios había tardado 3 semanas para que respondiera a mis oraciones, pero cuando la persona me dio el dinero resultó que dijo que 4 semanas antes el Señor le había dicho que hiciera esto, y simplemente no estaba segura. Lucas 6:38 dice que cuando das se te dará, pero Dios hace que los hombres den en tu regazo. Dios no va a crear dinero. Él no lo hará de manera sobrenatural, Él lo va a hacer de manera natural, por medio de la gente. Personas darán en tu regazo. Sabes, si tienes un trabajo, Dios te va a dar favor. Y si haces un buen trabajo, y si cooperas, y eres fiel, y todo esto, Él te dará ascensos. Él te dará bonos. Dios puede hacerte llegar dinero además de tu trabajo, pero esa es la forma principal de hacerlo. Si tienes un negocio, entonces, sabes, no solo se trata de orar y pedirle a Dios que prospere tu negocio. Dios no va a comprar tu producto. Él va a tocar el corazón de las personas y van a venir a comprarte tu producto. Y cuando vivimos en una sociedad donde todos están llorando porque se les cae el cielo y que es una situación terrible, eso afecta a las personas y hace que la gente deje de comprar. Hace que la gente no salga y sea generosa y compre y haga cosas. Y la negatividad y la duda y la incredulidad que se ha hablado puede afectar tu negocio. No es Dios afectando tu negocio, pero Dios usa personas. Y si estas personas están escuchando duda e incredulidad, puede afectarlos. Ahora bien, creo que puedes compensar esto. Por ejemplo, digamos que tienes un negocio de plomería o algo. Y debido a esas situaciones económicas, la gente deja de construir y no remodelan, no están haciendo muchas cosas como solían, así que entonces no hay mucho dinero para gastar en artículos de plomería.
Pero la gente sigue teniendo problemas de plomería. Hay reparaciones que no pueden esperar y se tienen que hacer y le irán a comprar a alguien. Así que digamos que el mercado en general baja y no se están comprando muchas cosas de plomería. Pero si eres un creyente, lo que puedes hacer para compensar eso es empezar a orar y decir, Padre, sé que estás supliendo para lo que me falta, pero vas a tener que usar personas y sin embargo las personas tienen temor, la gente no está gastando mucho dinero, no hay muchísimas personas en esta área que estén comprando artículos de plomería y ya que soy un creyente, tú dijiste que bendecirías todo donde pusiera mi mano. Así que llamo a las personas de otros lugares. Si tienes que traerlos de otras ciudades, van a venir aquí y creo que todos ellos serán atraídos a mi negocio. Y dale algunas cosas con las cuales pueda obrar. Tal vez tienes una página web donde haces publicidad, tal vez haces una venta especial, pero en fin, haces lo que puedes y crees. Y Dios puede traer personas que habían estado yendo a una tienda de artículos de plomería diferente y vienen al tuyo y compran ahí. Así que puedes compensarlo, pero tienes que reconocer que no depende de Dios que vengan a comprar tus artículos de plomería. Él no los necesita. La gente los necesita y Dios tendrá que tocar a las personas. Ahora alguien está escuchando esto y pensando, pues eso no suena justo, le estás quitando clientes a otros negocios. ¿Sabes qué? Si son creyentes, simplemente son tan libres para orar como tú. Pero sí pienso que hay un favoritismo. Dios dará favor a aquellos que confíen en Él y a aquellos que crean y a aquellos que se mantengan firmes en la palabra. Y todos pueden convertirse en un creyente y confiar en Él si quieren hacerlo. Eso no es injusto ni nada por el estilo. Aquí en Marcos capítulo 11, usé Marcos 11:23 esta semana y he enseñado sobre esto casi toda la semana. Pero mira en el versículo 24, después de que habla sobre que tienes que creer que lo que dice sucede, en el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora bien, es muy importante que entiendas esto que él dice, cuando ores, no cuando lo veas, sino cuando ores. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Tienes que creer cuando oras y luego, en tiempo futuro, verás la manifestación física. Pero observa que hay una diferencia. No debes creer cuando ves que sucede, debes creer cuando ores. Y hay algunas personas que piensan, ¿cómo puedo creer que he recibido cuando no lo tengo? Digamos, por ejemplo, que estás orando por dinero. Dios, necesito $100. Creo que lo recibo. La mayoría de la gente no cree que lo recibirán sino hasta que tienen el dinero en su mano. Y entonces dice, wow, creo, funcionó. Pero las escrituras aquí están diciendo que tienes que creer que recibes cuando oras. ¿Cómo puedes creer que lo has recibido, que Dios te lo ha dado cuando todavía no lo tienes? Es porque la mayoría de la gente no entiende que hay un mundo espiritual y que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios actúa en el mundo espiritual. Él toca el corazón de las personas. Él manda a sus ángeles. Él hace cosas en el mundo espiritual. Y un factor es el tiempo que transcurre entre el momento en que Dios actúa y cuando ves algo. Y si no entiendes eso, si no crees eso, si eres alguien que solo piensa que no hay tal cosa como tiempo, distancia, espacio, ni nada con Dios, si Dios quisiera hacer algo que suceda, ¡boom!, simplemente pasaría. Si crees eso, entonces en el momento que oras por $100, miras tu cartera, revisas tu cuenta bancaria y no hay nada ahí. Inmediatamente piensas, pues nada pasó. Dios no actuó. Porque crees que no hay tal cosa como un proceso cuando Dios se mueve. Requiere un periodo de tiempo antes de que algo suceda, así que de inmediato te llenas de incredulidad, vas a dudar en tu corazón y no verás que se manifiesta. Pero si entiendes que Dios es espíritu, hay todo un mundo espiritual. Hay ángeles y cosas. Dios ordena y se activan las cosas. Están en camino. Ya va hacia ti. Pero puede haber un periodo de tiempo entre el momento que dices amén y cuando aparece. Y si no entiendes eso, por ejemplo, he usado este ejemplo, pero es un ejemplo perfecto. Y si no entiendes eso, cuando oras por finanzas, Dios no te va a dar el dinero directamente. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él no te da las riquezas. Él no te da el dinero. Dios no tiene dinero. No hay dinero en el cielo. No se usan libras esterlinas, no se usan dólares americanos.
no se usan pesos, no hay dinero en el cielo, Él no tiene dinero para darte. Si oras y pides dinero, Él va a tocar a alguna persona en lo natural y demás, ya sea que alguien vaya a comprar tus productos, alguien que te dé trabajo, alguien que podría dar una ofrenda, alguien que podría comprarte algo que tienes a la venta. Dios va a tocar a las personas y Él va a fluir por medio de personas para hacerte llegar ese dinero. Y dependiendo de si la persona es rápida para obedecer, si están luchando, podría haber muchas cosas distintas. Podría ser un proceso, un periodo de tiempo entre que Dios le habla a alguien y cuando ves la manifestación física de ello. Hombre, eso es tan sencillo. ¿Sabes? Hubo un hombre que vino conmigo una vez y estaba en verdad amargado. Estaba enojado. Había estado orando por finanzas y estaba batallando y nunca prosperaba. Así que le pregunté, ¿tienes un empleo? Y dijo, sí, tengo un empleo. Y dijo, sí, soy el empleado con más antigüedad. Este había sido un negocio que había estado funcionando por 10 años más o menos, y él había estado en ese negocio desde su inicio. Él era el empleado con mayor antigüedad que tenían y sin embargo era la persona a la que menos le pagaban en ese negocio. Mientras el negocio crecía, el dueño trajo a otras personas y las puso sobre él, los hizo sus jefes y era el empleado con menor salario en ese negocio. Y el hombre estaba bastante amargado y estaba usando sus palabras para maldecir su situación económica y ese negocio. Habló muchísimas cosas negativas acerca del jefe. El jefe no era cristiano, el jefe era hostil hacia los cristianos y ese hombre creía que esa era la razón por la que no lo tomaban en cuenta. Al jefe no le gustaba su moral ni valores, etcétera, así que estaba siempre amargado y se estaba quejando y él simplemente me echó todo esto a mí. Y bueno, le dije, mira, en este momento ahora, Dios podría hacer algo diferente, pero en este momento este empleo es la principal forma en que Dios suple lo que falta. Y en vez de bendecir lo que tienes, lo estás maldiciendo. Estás maldiciendo a tu jefe, estás hablando negativamente acerca de él. Y él comenzó a darme muchísimos detalles y me contó acerca de las veces que este jefe había hecho cosas equivocadas y le dije, mira, no estoy diciendo que tu jefe esté bien, pero sin embargo él es a quien Dios está usando para proveer a tu necesidad en este momento. Y en vez de bendecirlo, lo estás maldiciendo. Le dije, ¿alguna vez has pensado que tu jefe tiene toda clase de problemas y que en vez de estar enojado con este hombre y amargado por lo que ha hecho, necesitas bendecirlo? ¿Necesitas perdonar? Le dije, cuando tienes falta de perdón es como si tomaras veneno para lastimar a alguien más. Esa persona no será lastimada por el veneno, tú sí. Y le compartí algunos versículos y en fin este hombre lo recibió, regresó y comenzó a orar por su jefe y en 2 o 3 días él estaba en el trabajo y su jefe pasó caminando y simplemente le dijo algo bastante sarcástico y este hombre solo lo dijo en voz baja, te perdono. Y el jefe lo escuchó y se regresó y le dijo, ¿qué dijiste? Y el hombre le dijo, quiero que sepas que he estado amargado, te he criticado, he tenido mala actitud. Y dijo, he estado orando al respecto y estoy mal. Le dijo, no sé por qué eres así, no es mi asunto, pero te he criticado. Y le dijo, solo quiero que me perdones. Y le pidió al jefe que por favor lo perdonara. Y al principio no lo recibió muy bien, pero en muy corto periodo de tiempo, el jefe regresó y empezó a hablar con él. Y estaba pasando por un divorcio y le estaban sucediendo todo tipo de cosas. Y en fin, dijo, lo siento, te he tratado mal. Y bueno, para resumir, en el lapso de una semana de que yo hablé con este hombre y que él empezó a orar y a bendecir y a reconocer que Dios lo iba a prosperar por medio de su jefe y se disculpó y comenzó a orar por él, este jefe lo hizo el encargado de todo el negocio, le duplicó el salario y le dio unas vacaciones pagadas por 2 semanas. Y todo esto sucedió porque el hombre comprendió que era un proceso. Él creyó que Dios quería prosperarlo, pero que Dios iba a prosperarlo por medio de personas. Así que en vez de maldecir a esas personas, en vez de sembrar contienda y discordia, él comenzó a hacer lo correcto, y debido a eso vino la prosperidad. Creo que hay personas viendo este programa ahora mismo que estás orando y pidiéndole a Dios por finanzas, y sin embargo crees que simplemente va a caer del cielo o que de una manera u otra Dios simplemente hará algo milagroso. Dios va a usar personas. Con muchos de ustedes, Él va a usar su empleo. Necesitas estar orando por ese negocio, necesitas orar por la prosperidad de ese negocio. No solo se trata de que tú prosperes, tú estás ahí para ayudar a que ese negocio prospere.
Comienza a orar por la prosperidad de ese negocio. Empieza a orar por las personas que son tus superiores y que te tratan con sarcasmo. Sabes, Satanás está usándolos para obstaculizarte, pero comienza a orar por esas personas y ámalas y siembra semillas de bondad. Con algunos de ustedes Dios los va a guiar, te ha dado ideas creativas y tienes tu propia idea y vas a comenzar tu propio negocio. Pero luego el mismo principio funciona y es que Dios no va a comprar tu producto. Dios le va a estar hablando a las personas para que vayan. Y así es como Dios te va a prosperar. Así que no se trata de solo orar a Dios diciendo, si me amas, entonces cubre para esta necesidad. Dios va a usar a las personas para suplir para lo que te falta. Y si no entiendes eso, entonces es imposible que creas que recibes cuando oras. Y abrirá los ojos después de la oración y si no ves tu necesidad económica que está cubierta, entonces de inmediato vas a estar batallando con la duda. Y de acuerdo con Marcos 11:23, no debes dudar en tu corazón, sino creer que las cosas que digas sucederán. La razón por qué soy capaz de hacer esto es porque conozco que Dios, tú eres fiel. Tú contestaste mis oraciones. Lo hiciste en el momento en que pedí. Pero hay un proceso y tal vez alguien más tiene alguna participación en la respuesta de oración. Tal vez es algo que estoy haciendo. Y Dios, no dudo que has provisto, solo se trata de mí. Sabes, tuve una situación en la cual tuve un quiste de ganglio justo aquí en la muñeca izquierda y en ese tiempo usaba una correa de reloj para que la gente no pudiera verlo, pero simplemente seguía creciendo. No dolía ni nada, pero crecía. Y finalmente te podías dar cuenta aún con la banda puesta que aquí tenía este quiste. Ahora bien, había orado y le había pedido a Dios que me sanara eso. Y había creído que estaba hecho, pero no había visto ninguna manifestación física. Y cuando estuve ministrando exactamente de esto que estoy compartiendo contigo, una noche estuve orando y oré conforme a estos mismos versículos y dije, tengo que creer que recibo cuando oro, no cuando lo vea, sino cuando ore. Y en realidad no había estado haciendo esto exactamente de la manera que Dios me había mostrado. Así que decidí que iba a orar sobre esta cosa y en vez de intentar ignorarlo, iba a creer que Dios ya había hecho su parte. Y si no se había manifestado, no era porque Dios no lo había provisto. Y cuando se trata de una sanidad física, y sabes, yo no estaba confiando en el doctor. Yo no necesitaba que alguien me diera dinero para gastos médicos. Esto era algo entre Dios y yo. Creí que cualquiera que fuera el obstáculo debía estar en mi interior. Así que simplemente decidí que iba a lidiar con esta cosa hasta que sanara. Así que pasé cerca de 2 o 3 horas orando en lenguas pidiéndole a Dios por sabiduría. Dios, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el problema? Sé que de acuerdo a la palabra, cuando pedí, recibí. Tú me diste y tú has sido fiel. No es tu culpa. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y pensé que podría ser que mi fe era débil en vez de fuerte. Así que oré en lenguas porque la Biblia dice en Judas capítulo 1 versículo 20 que te edifiques sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Así que pasé 2 o 3 horas simplemente orando en lenguas, pidiéndole sabiduría a Dios y ¿sabes qué? Nunca vi que ese quiste se cambiara. Así que después de 2 o 3 horas me fui a dormir creyendo que había hecho lo que necesitaba hacer y que la respuesta estaba en camino. Y sabes, cuando me desperté en la mañana, esa cosa se había ido por completo. Nunca ha vuelto, no quedó ni rastro, no lo entiendo todo. Pero lo hice con base en esto. Dios, en el momento en que pedí, la primerísima vez Dios fue fiel. Dios respondió mi oración, pero había un obstáculo. Pudo haber sido algo demoníaco, esto podría haber sido un ataque, y cuando me paré firme, lloré y me negué a permitirle que siguiera ahí, me encargué de eso y terminé con él. Podría haber sido simplemente duda en mi interior, así que lo que hice fue edificarme en mi santísima fe. Y llegué al punto en que operé en fe. No sé exactamente qué era, pero sé que la diferencia no fue Dios. No es como si de repente hiciera algo y luego, ¡boom!, Dios actuó. No, Dios ya había actuado la primera vez que oré por esto, pero había un obstáculo, ya sea en mí o algo demoníaco o algo que ni siquiera entiendo. Y solo oré y permití que el Espíritu Santo hiciera intercesión por medio de mí al orar en lenguas. Me encargué del obstáculo y vencí esto. Me refiero a que esto es muy poderoso, pero ve, no puedes orar de esa manera si piensas que Dios, que en el momento en que se mueve, boom, debe haber una manifestación instantánea, que todo debe estar completo.
Si esa es la manera en que visualizas las cosas, entonces si oras y no ves que todo está hecho instantáneamente, entonces rápido dudas pensando, me pregunto por qué Dios no se movió. Entiendo que Dios actúa, que Dios desata su poder, pero yo tengo que cooperar. Tengo que prender mi receptor, tengo que sintonizarlo. A veces no hay buena recepción y tengo que sintonizarlo y hacer algunas cosas para ajustar la señal y hacer que las cosas funcionen correctamente. Pero he llegado a un punto en que sé que Dios está transmitiendo 24/7. No es Dios quien no está supliendo lo que me falta. Ya sea que soy yo, es el diablo, es otra persona que participa en mi respuesta de oración, o posiblemente podría ser algo que no sucede inmediatamente. Como por ejemplo, si estás creyendo por sanidad, yo creo que puedes recibir sanidades instantáneas. Pero si estás creyendo para que tu ministerio crezca y Dios te ha llamado a pastorear una iglesia de 1000 miembros, no solo se trata de que ores y ¡boom!, que sucede instantáneamente. Hay un proceso de crecimiento. Y una de las razones por las que podrías no ver el cumplimiento de esto es porque no has madurado espiritualmente para poder manejarlo, así que implica un tiempo. Vas a tener que crecer y aumentar. Primero vas a tener que ser fiel con un estudio bíblico o una clase de escuela dominical y luego tal vez seas un pastor asistente y simplemente creces en tu capacidad para poder administrar y hacer estas cosas. Quizás tengas la meta de obtener un empleo o iniciar un negocio o algo y hay pasos que tomar. Quizás tengas que integrarte primero y tal vez tengas que investigar y asegurarte que entiendes todo lo que implica y podría haber cosas. No solo se trata de orar y boom, en 10 segundos ve la manifestación de lo que estás creyendo. Hay algunas cosas que requieren tiempo. No porque Dios necesite tiempo, sino que tú necesitas tiempo para poder recibir y crecer y madurar a ese nivel. Pero luego hay otras cosas que pienso que el plazo depende básicamente de ti. Tú eres el que determina cuánto tiempo transcurre entre el amén y el ahí está. Y esa es una verdad poderosa. Sabes, ahora estoy listo para compartirte una de las cosas más importantes que Dios me ha mostrado. Vamos a estar viendo en el libro de Daniel y usaremos a Daniel como ejemplo. Te daré un ejemplo de las escrituras de lo que estoy hablando y te diré que si puedes recibir esto, hará una diferencia enorme en tu vida. No tengo tiempo en el programa de hoy para hacer eso, pero te aseguro que es importante que entiendas y veas que Daniel, quien fue un hombre poderoso de Dios, de hecho, ¿sabes? Hay un versículo donde el Señor dijo que ya le habían agotado la paciencia. Ahora era tiempo de que los judíos fueran a la cautividad. Él les había mostrado misericordia y no hace nada de provecho que interceda. Y él dice, si estas 3 personas intercedieran, no les escucharé ni a ellos. Y puso a Daniel como uno de los intercesores más prominentes en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Daniel oró y no vio una manifestación instantánea de lo que estaba creyendo. Le llevó 3 semanas para que esa oración se manifestara y para que él entendiera la respuesta a su pregunta. Y voy a estar mostrándote esto con las escrituras de por qué sucedió esto. Haré aplicaciones directas para ti y para mí y te diré si puedes entender esto, acortaría ese tiempo de oración. Puedes empezar a ver una manifestación instantánea o casi instantánea a tus oraciones. Esa es una afirmación muy importante, pero pienso que es verdad. Repito, déjame mencionar que tengo un libro titulado Una mejor manera de orar, tengo una guía de estudio, tengo DVDs y CDs sobre esto. Nuestro presentador te dará más información sobre esto, así que escucha por favor, llama o escribe hoy por favor, y acompáñame de nuevo el próximo lunes mientras sigo enseñando sobre una mejor manera de orar. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar.
Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de Una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Me gustaría pedirte que ores respecto a convertirte en un asociado nuestro. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. En conjunto tenemos cerca de 70 institutos bíblicos esparcidos por todo el mundo. Entonces, si estás buscando un buen retorno de tu inversión, creo que este es un buen ministerio, te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en nuestro asociado hoy y nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Yo creo que cuando oro, Dios actúa inmediatamente, pero luego hay un proceso desde el momento en que Dios dio la orden hasta el momento en que puedo decir que está hecho. Hay un proceso, y debido a que estoy consciente de esto, no me rindo, y simplemente estoy consciente de que ya viene en camino. Está en proceso de entrega. Ya viene. Así que eso me permite ser paciente y esperar, y reconocer que implica un proceso para que tus oraciones sean respondidas. Hombre, eso es muy, pero muy importante. Y sé que Dios le está hablando a algunos de ustedes ahora mismo, quienes han tenido esta mentalidad en que piensan, pues si Dios es todopoderoso, entonces oro, y si no se realiza de inmediato, y no sucede nada como boom, entonces debe ser que Dios no respondió mi oración. No, eso no es cierto. Te estoy hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Si oraste por algo que te fue prometido en la palabra de Dios, entonces Dios escuchó tu oración. Dios ha hablado. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.